Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Yo sí, Buenas tardes. Bueno, pues he visto lo acontecido. Quiero hacerle dos preguntas. La primera es si se dio efectivamente el repaso número 2 de la licenciada. Y en el caso de los que no pudieron asistir a la clase por el problema de los bloqueos en las carreteras y demás, ¿qué procede para esos compañeros? Si mencionó algo la licenciada, por favor. Hola, hola. Sí, la licenciada no ha dicho nada respecto a eso. Ya, perfecto. Entonces, tal vez ya... Es que es un poco difícil, ¿no? Tomar dos exámenes o algo al respecto. Entonces, ya muchachos, bueno. Antes, como primera clase, nos informaron que debemos indicarles, darles un pequeño paseo por el campus para aquellas personas que todavía no se han matriculado, porque veo que algunas personas siguen añadiéndose al grupo y demás, y según mi control no estarían todos matriculados en la materia, así que para aquellas personas una breve explicación tal vez. Voy a compartir mi pantalla y así puedan ver todo. Entonces, lo primero sería, se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Listo, gracias. Bueno, como ustedes ya sabrán, tienen que ingresar sus datos, lo que es el usuario y la contraseña del campus virtual. Lo que ustedes van a poder visualizar es a partir de acá. El enlace de grupo de WhatsApp y clases virtuales, auxiliatura CTA 503. En el primero está el grupo de WhatsApp, el enlace, y en el segundo está lo que es el enlace a todas las clases que vamos a tener, que es los días lunes de 2 a 3 y media y los viernes de 5 a 6 y media. Hoy estamos empezando tarde por el problema de aquellas personas que se han comunicado conmigo respecto al problema de las flotas y demás. De todos modos, no podemos suspenderlo, ¿no? Y la clase del día viernes tenemos que hacer una compensación. Además, indicarles que Dirección de Carrera nos informan que este mes, que ya solo queda, creo, esta semana hasta el día sábado 30, tenemos que tener por lo menos 4 clases. Hoy día sea la primera, la otra sería el día viernes, y tal vez el día sábado vamos a tener que hacer algunas clases extras, y de esto les va a ayudar más que todo a ustedes en el tema de lo que es para su examen, que estamos a 4 o 5 clases sería de ustedes con la licenciada para el examen, si no me equivoco, porque va a ser a finales de mayo. Entonces, creo que va a ser por la semana. ¿O les dijo ya la fecha exacta del examen, del primer parcial? No. Ya. Entonces, hasta que no les confirme la fecha, pero yo ya les voy avisando un poco, ¿no? Que va a ser más o menos en la última semana de mayo. Y más seguro va a ser, yo creo, el primer día de clases, que sería el lunes. Entonces tampoco, como verán, no estamos tampoco tan lejos, ¿no? Según el programa de actividades de la licenciada, son 9 temas que van a ingresar en el primer parcial. No sé si les compartió su documento PDF de su programa de trabajo. Yo creo que sí, les compartió. Entonces, y va a ser de manera presencial, muchachos. La licenciada me pidió que vaya a reservar un pabellón, entonces va a ser presencial. Tal vez ya les dijo, tal vez no. De todos modos, yo se los comunico para que puedan estar un poco más al tanto y puedan prever algunas situaciones, ¿no? Entonces, ¿les parece que... Ahora, segundo punto. Como las auxiliaturas están empezando a finales de abril, desde ustedes están pasando clases desde febrero, si no me equivoco, o marzo, ¿verdad? Entonces ya tienen varias tareas acumuladas hasta el día de hoy, que es el Classroom, que también me invitó la licenciada.
del cual he visto que tienen varias actividades tuvieron. Por ejemplo, la primera tarea es la compensación del IVE como pago a cuenta del IT. Y así sucesivamente se presentaron más tareas, análisis tributario, el compendio de normas, etcétera, etcétera. Entonces, tengo la orden de la licenciada que en las clases de auxiliatura por el momento va a ser retrospectivo. Es decir, retroactivo, perdón. Es decir, que vamos a ir resolviendo todas las prácticas desde la primera hasta la última. Entonces, esto para sobre todo aclarar algunas dudas que tal vez tengan, tal vez no. De todos modos, podemos solucionarlo nuevamente con ustedes si quieren. Para que no tengan duda alguna, porque este tema del caso del IUE como compensación es un ejemplo de lo que en realidad se toma exámenes la licenciada. Son casos sencillos, es decir, no son 4 o 5 prácticas en el mismo examen, pero uno viendo su práctica, porque yo también di examen de esta parte para ser auxiliar de docencia, les comentarles que fue el mismo. Entonces, tal vez existen dudas porque hay varias maneras de solucionarlo, ¿no? Entonces, lo primero que procedería de nuestra parte sería resolver la práctica de la compensación del IUE y así sucesivamente todas las prácticas que algunos, digamos, en el caso de la prelación de la norma, por ejemplo, no hay mucho de qué hablar, sobre todo de la pirámide de kernel que ustedes ya han debido avanzar, ya han debido solucionar con la licenciada incluso, tal vez, ¿no? Entonces, eso procederíamos. Ahora, con respecto a... Hay un trabajo que vamos a ir resolviendo. Como sabrán, en las clases de auxiliatura va a tener una ponderación de 10 puntos, aparte del 100% que tiene designado la licenciada. Por tanto, en el campus virtual, el día de hoy voy a subir ya algunos documentos. Debajo de este enlace de grupo de WhatsApp de clases virtuales voy a cargar lo que es Avancemos Hoy, la grabación del video a partir de donde se empieza la parte práctica, teórica, etc. Y alguna documentación extra que pueda respaldar a ustedes para la solución de sus prácticas o en la que puedan basarse. Como sabrán, la licenciada le encanta, y como debe ser, respaldarse en la normativa, ¿no? Que el artículo tantos, qué sé yo, que la ley 843, el artículo tantos implica o se prorroga o se modifica, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que vamos a realizar. ¿Está bien, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta acerca de lo que es el campus virtual? Si no puede ingresar o por alguna razón no se ha colocado, no se ha matriculado. ¿Alguien? Bueno, imagino que todos entonces están matriculados, todos los presentes. Así que vamos a proceder con lo que es la resolución de la práctica. ¿Está bien, compañeros? Y al mismo tiempo, como podemos resolverlo otra vez en menos tiempo que la licenciada, en el caso de que lo resolvamos más antes de la hora y media que debemos pasar, vamos a pasar a la siguiente práctica o directamente a las preguntas existentes de lo que es el avance, digamos, de lo que es la materia en clases, dudas que no pudieron resolver en clases con la licenciada, prácticas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero eso sí, ustedes tienen que presentar primero las prácticas y por último nosotros con las clases de auxiliatura tenemos que resolverlas después presentada su práctica, por si acaso no podemos resolver, obviamente antes de lo permitido, por así decirlo, ¿no? Muy bien, muchachos, empezaremos entonces con la práctica número 1, que es la compensación del pago del IUE. Perfecto. Si no me equivoco, este es el documento Word, que sería el enunciado en todo caso de la práctica. No, no es este, es... aquí. Perfecto, están viendo el PDF, ¿verdad? Hola, hola. Sí, se ve. Perfecto, listo.
Entonces lo haremos lo más rápido posible para también avanzar hasta colocarnos al día, por así decirlo. Si tienen alguna duda, consulta, me cortan en el momento, no hay ningún problema, perfecto. Empezaremos entonces con el caso de estudio número 1. Como sabrán, siempre es recomendable resaltar las partes más importantes. Por ejemplo, lo que es acá, su rubro, estación de servicio. Después, a qué impuestos está sujeto. IVA, IT, RS-IVA, IVA. Sí, se ve, se ve. Después, lo más importante, dice, el contribuyente ha pagado el periodo de abril 2021 por importe bolivianos 9.927 para el concepto de impuestos sobre las utilidades de las empresas IVE. Perfecto, entonces subrayamos hasta acá. Correspondiente a la gestión 2020, en declaración jurada, es decir, el formulario 500. En fecha 29 de abril del 2021. Abril. Importe compensado como pago cuenta del impuesto a las transacciones a partir del periodo de mayo hasta el mes de noviembre. Perfecto. Con estos datos subrayados recién podemos trabajar. Lo que es el NIT, la terminación del NIT, el cierre fiscal, el número de orden, por el momento no es información relevante. Hasta el momento, ojo, que quede claro. El marco normativo es en lo que se encuentra respaldado, o bueno, deberíamos nosotros buscar, por así decirlo, para poder encontrar alguna información que nos ayude a determinar lo que nos van a pedir. A continuación, en la aplicación de la práctica nos pide, tomando en cuenta los datos del cuadro que antecede, elaborar un papel de trabajo. Ojo, un papel de trabajo. Estableciendo los procedimientos, métodos y técnicas que utilizó para verificar el cumplimiento del alcance. Y realizar los registros contables y mayores en T. Perfecto. Si no pide más, entonces nos trasladamos todo este cuadro en un cuadro Excel para poder trabajarlo de mejor forma. Ahora sí. Perfecto. Entonces, empezaremos con lo que es el papel de trabajo. Como ustedes sabrán, ya en auditoría financiera o en entidades financieras, si no me equivoco, es la materia que tienen ustedes, ya les están enseñando a preparar papeles de trabajo. Sin embargo, les voy a pasar un modelito, lo voy a cargar al campus virtual para que tengan un modelo de lo que es, que debe tener, el formato, los espacios, etcétera, etcétera. Entonces, como referencia ya saben el encabezado, el nombre del ente, el cliente, a qué corte se está realizando la auditoría o la revisión, la preparación y revisado por. A continuación, este papel de trabajo tiene que tener un nombre y apellido. En nuestro caso va a ser el recálculo de impuestos a las transacciones _ compensación. ¿Puede tener varios nombres? Sí. No hay algo que te obligue o demande colocar un nombre en específico, o es sobre todo decisión de quien esté elaborando el papel de trabajo. Lo único que se pide es que sea claro y que explique brevemente lo que se va a realizar, ¿no? Como primer paso tenemos el objetivo del papel de trabajo. En nuestro caso va a ser que en nuestro trabajo vamos a determinar el saldo de IVA a compensar, porque efectivamente el enunciado nos dice que tenemos un saldo, sí, perfecto. Pero ¿será que cubre todos los meses? ¿Será que está bien calculado? Etcétera, etcétera. Entonces, para que se dé tal objetivo, tenemos que realizar varios trabajitos. En este caso, como primer caso, y ojo, esto es dependiendo de su perspectiva, claro está. Ustedes pueden añadir más datos, pueden quitar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cuáles son? Dos procedimientos. El primer paso sería realizar el recálculo del impuesto a las transacciones IT, ya que es lo que en el enunciado no tenemos, desde la casilla 909, por así decirlo. Segundo, es lo que es el saldo IVA a compensar, saldo a favor fisco y saldo definitivo, ¿no? Como primer paso, determinar todo el impuesto a las transacciones. Como segundo paso, evidenciar la determinación del saldo IVA, es decir, desde el momento que nos dice que tenemos un saldo y el saldo que arrastra el mismo. Siguiendo enunciado, como tenemos aquí resaltado, por concepto de utilidades a las empresas 9.927, ver el cual se declaró en fecha 29 de abril, el cual mismo nos está ayudando ya con la determinación de las fechas, que dice el importe compensado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones a partir del mes de mayo y no así del mismo abril. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser abril? Porque la norma nos indica
que no podemos compensar el mismo mes, sí o sí, en el momento que tú pagues. Como ustedes sabrán, muchos declaran en el mes, pueden declarar antes de la fecha límite, por así decirlo. Sin embargo, no, el dicho pago puede ser realizado en diferente periodo, diferente mes, ¿verdad? Por alguna razón. Tal vez no tiene liquidez para cancelar, o con impuestos nacionales ha decidido entrar en un plan de pagos, etcétera, etcétera. Entonces la norma nos dice que para saber hasta qué mes puedo compensar el IUE, un punto. Segundo punto, que determina quién es el sujeto pasivo. Y tercero, que en qué artículo y qué ley dispone que en el caso de juntarse dos IUEs. Entonces primero tenemos que enterarnos bien qué es esta compensación, cómo se compensa y hasta dónde, qué es lo que implica compensar, por así decirlo. Cada vez que tengan una práctica yo les recomiendo que lean todo respecto a ese impuesto o en el caso nuestro, que es más claro, compensar, ¿verdad? ¿Qué impuestos? IT, IUE, que son los únicos dos que ahora tenemos. El impuesto al valor agregado todavía no ingresa, el RSI tampoco ingresa por el momento de manera directa. Entonces, ¿qué nos dice? El artículo 7 del decreto de la ley 843, perdón, el artículo 77 de la ley 843 señala que el IUE liquidado y pagado por periodos anuales será considerado como pago a cuenta del IT en cada periodo mensual. Ok, hasta acá lo tenemos claro, es decir, mes a mes el impuesto a las transacciones que se determine por nuestro rubro, por nuestras ventas, por nuestras transacciones, vamos a poder compensarlo con el pago del IUE. Hasta ahí está claro, no hay muchas dudas, ¿no? Aquí tenés un ejemplo. Si pagamos el IUE en el periodo de abril, es decir, en el formulario dicho, no solo declaramos, sino también pagamos, entonces podemos compensar a partir del mes de mayo y no así en el mismo mes. Y así sucesivamente. Si tú pagas en mayo, no puedes compensar mayo. Esta vez vas a tener que regresar al siguiente mes posterior. No, de abril podrás mayo, de mayo a junio, de junio a julio, de julio a agosto y así sucesivamente, ¿no? Cuya declaración se realiza los primeros días de junio, y si declaramos en abril y pagamos el impuesto recién en agosto, este sería el segundo caso. Si declaramos en abril, es decir, solo lo que sería el formulario, y no así el pago en efectivo de la misma declaración jurada, que son dos casos distintos, ¿no? Una cosa es presentar el formulario y otra cosa es hacer el pago del mismo. Entonces, si declaramos en abril y pagamos el impuesto recién en agosto, entonces tenemos desde abril a agosto no se hizo ningún pago. Entonces, la compensación va a nacer a partir del mes de septiembre. Y no así, esto no es retroactivo. Muy bien. Este impuesto, digamos, este caso, sea cual sea de compensación, nunca va a ser retroactivo. ¿Perfecto? El siguiente, el artículo 7 del Decreto Supremo 21532 nos dice que se determina que solo los sujetos pasivos del IUE que están obligados a llenar el formulario, como así también el pago, que hubieran efectivamente pagado y no solo presentado, pueden deducir el mismo como pago a cuenta del IT. Es decir, que sí o sí tengo que pagar el IUE para poder recién compensar, ¿no? Que esto va de la mano con el antiguo concepto que hemos leído. Y por último, nos dice que el artículo 77, párrafo 5 de la ley 4883 dispone que en caso que al producirse un nuevo vencimiento de la presentación de la declaración jurada IUE, quedase un saldo sin compensar correspondiente a la gestión anual anterior, el mismo se consolidará a favor del fisco. En otras palabras, como decimos en español, ¿qué quiere decir esto? Nuestro pago del IUE puede ser tan alto como tan bajo dependiendo a nuestro movimiento durante el año. En el caso tenemos el ejemplo de que es 9.927 bolivianos. Pero ¿qué tal de esas pequeñas, medianas o grandes empresas que tienen un pago del IUE por encima de 100.000 bolivianos? Ustedes saben que el IT tan solo es el 3%.
¿A qué me refiero? Que el pago del IVP mensualmente puede ser tan bajo como tan alto, por así decirlo, ¿no? El 3%, según nuestro punto de vista, depende de cada uno. En mi caso, que es poco el 3% de una transacción, así sea grande, enorme. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Si mi formulario y también el pago del IVE tengo un saldo de 100.000, este tal vez me puede llegar a compensar hasta el próximo año, que sería, digamos, abril, mayo, junio. Tal vez incluso me alcanza hasta más, ¿no? A compensar. Pero ¿qué nos dice esto? Que al producirse un nuevo vencimiento de la declaración jurada IUE, es decir, hasta abril del próximo año, en este caso 2000 picos, porque no sabemos de qué gestión estamos hablando. Entonces, este saldo que les decía de 100.000 puede arrastrar más meses, pero en abril del próximo año hay que volver a pagar un tributo por el impuesto a los digitales de las empresas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Uno dirá, me queda un saldo de la anterior gestión. Podría, ¿por qué no, arrastrarlo, por así decirlo? Entonces se da casos en el que tienes dos saldos IUE de la gestión 1 y de la gestión número 2. Entonces, en el año 1 vas a compensar todo lo que puedas hasta abril del año 2. Y a partir del año 2, con el saldo que tengamos, hasta abril del año 3. Y así sucesivamente el año 3, el importe que tengas, hasta abril del año 4. Entonces, esto quiere decir que Impuestos Nacionales no te dice efectivamente qué es lo que debes hacer o qué deberías, qué corresponde. Pero su norma, o digo, lo que encontramos en la normativa es que de quedar un saldo sin compensar correspondiente a la gestión anual anterior, el mismo se consolidará en favor del fisco. ¿Y quién es el fisco? El fisco no es nada más que Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, si bien nadie te dice qué saldo debes usar, si del año 1 o del año 2, por simple lógica deberíamos usar el del año 1 hasta que se acabe, o hasta donde podamos arrastrar, que sería hasta abril del año número 2. Y así el saldo que tengas del año 2 del nuevo año lo arrastras hasta el próximo año y así sucesivamente. Perfecto. No sé si hay alguna duda hasta el momento, aparte de todo este respaldo normativo, por así decirlo. Bueno, nadie. Entonces supongo que todo está claro por el momento. Muy bien. Una vez obtenido todo el respaldo normativo que vamos a usar en nuestro papel de trabajo, entonces podemos empezar otra vez a nuestro papel de trabajo para empezar a lo que es la determinación de los impuestos. Entonces, como les decía, estas tres casillas, o digo 4, son las que están en blanco. Entonces corresponde empezar. De enero a febrero, normal, hemos arrastrado saldos. Ahora, con fórmula, como se les recomienda a todos, o es la manera más fácil tal vez de empezar, es de la casilla de los ingresos brutos devengados y una especie, menos bonificaciones, etcétera, etcétera. Aquí seguramente faltan casillas, pero es la única información que tenemos, no tenemos más. Entonces simplemente multiplicamos por el 3%, la casilla F21 hasta la casilla F31, que sería todas estas casillas por el 3%. Y como verán, está multiplicado por la fórmula, una simple fórmula, ¿no? Listo. Una vez obtenido todo el impuesto a las transacciones, hacemos la sumatoria total. Y luego pueden ustedes igual hacer la misma sumatoria total por el 3% y debería darles el mismo monto. Pasamos a la siguiente casilla. Acá
No está todo sencillo, simplemente 3%. Segundo, saldo IVA a compensar. Como el enunciado decía, a partir del mes de abril fue pago, entonces a partir del mes de mayo podemos empezar a compensar. Pero ojo, aquí hay algo extraño. Tenemos enero, tenemos febrero, tenemos marzo y abril. No tenemos ningún dato. Entonces, como es un papel de trabajo, ya es suficiente nosotros que coloquemos qué pasó con abril, por así decirlo. Muy bien, seguimos entonces con nuestro análisis. Y a partir de mayo ya empezamos lo que es la compensación. Empezamos con un saldo de 9.927. Y por simples operaciones matemáticas, en el mes de mayo, el impuesto a las transacciones es de 1.639,44 centavos. Algunos, tal vez la licenciada ha trabajado sin centavos, o ustedes deciden trabajar sin centavos en el redondeo, ¿no? No hay nada que nos obligue a no a realizar el redondeo, depende de cada uno, ¿verdad? Entonces, prefiero yo trabajar sin redondeo. Muy bien, entonces simplemente colocamos el importe de 9.927 por el saldo IVA para empezar a compensar el IT y empezamos a hacer operaciones matemáticas que vaya reduciendo el impuesto a las utilidades de las empresas. Como verán, mayo 1.639 menos 9.927 nos queda un saldo para el próximo mes. Y saldo a favor fisco, es decir, saldo a favor de impuestos nacionales, que va a recibir 0, porque tenemos el saldo del IVA. Por tanto, el saldo definitivo a cancelar va a ser de 0, porque estamos compensando el saldo del IVA. En los primeros 3 meses, como no tenemos ningún saldo o no tenemos información de dicho saldo del IVA, simplemente corresponde arrastrar los importes del impuesto a las transacciones para saldos a favor fisco y obviamente va a ser el mismo saldo definitivo a cancelar en el formulario. Muy bien, entonces, y así sucesivamente, hacemos los cálculos correspondientes, como verán, 9.927 va descontando, va descontando, va descontando, va decreciendo, hasta llegar a un punto en el que ya no es capaz de soportar el pago del IT, ¿verdad? Porque el importe obviamente es mayor. En estos casos, el saldo a favor del fisco sí va a existir. Y va a ser la diferencia entre el impuesto de las transacciones del 3% menos el último saldo que tengo del IVA, que sería de 524,49. Y esto va a ser favor fisco que vamos a declarar en el formulario. Y para el mes de diciembre ya está más claro que no tenemos ningún saldo para compensar. Y es lo que vamos a pagar en el formulario. Obviamente esto es el arrastre del impuesto a las transacciones, ¿no? Entonces, las tareas realizadas, como ya les dije, cada uno de nosotros auditores tiene que realizar las operaciones más directas o que nos ayuden a encontrar el motivo del por qué o sobre todo respaldarnos, ¿verdad? Entonces, tareas realizadas ya lo hemos visto, sin embargo, estas pueden, como acá, añadirse. En el primer punto coloqué solo 2, que eran muy claros, muy objetivos. Sin embargo, del punto número 6, al ser un trabajo de auditoría tributaria, tenemos que llenarnos de mayor información. ¿Y por qué? ¿Por qué yo pediría, digamos, el libro de ventas? ¿O por qué solicitaría el comprobante contable? ¿O por qué voy a verificar el registro de las facturas? Es decir, el NIT, razón social, el número de la factura, el importe neto de venta. ¿Por qué realizaría el cálculo del débito fiscal IVA? Si estamos analizando el IT, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué? Vamos a hacer participar y vamos a empezar a ganarnos nuestros primeros puntos. A ver. ¿Alguien me puede decir por qué pediría como primer punto el libro de ventas? Es decir, lo que muchos conocemos como LCB, actualmente RCB. ¿Por qué? Segundo, ¿por qué pediría comprobante contable? Es decir, de la empresa que maneja su contabilidad. Y 3, ¿por qué verificaría las facturas en físico? Así, es decir, el talonario si quieren, ¿no? A ver, creo que alguien quería participar. Nadie. Va a ser por puntos.
Perfecto. Mary. Sí, porque en el talonario de ventas se registran todas las ventas justas y también para controlar que todos los talonarios hayan sido registrados. Ya, y en nuestro caso, es decir, la revisión del IT, IUE, una auditoría tributaria, ¿cómo nos ayuda eso a respaldar lo que es el punto número 2, que es el comprobante contable y talonario de facturas? Perdón, ¿Cristian o Luis? Cristian, perfecto. Cristian, dime, ¿por qué? Para tener esta determinación es suficiente Ya. para los papeles de trabajo. Ya. Una evidencia, pero ¿evidencia de qué o por qué? Dependiendo de nuestro caso, de que es del IT. Dime, Luis. Porque en el talonario de ventas se Ya, muy registran bien. todas las ventas Pero si justas y estamos también hablando para del controlar que todos los impuesto, talonarios en todo hayan caso sido sería IVA, ¿verdad? Exacto. En base a las facturas, al final, tendríamos bases para el cálculo. Correcto, muy bien. Entonces, es Luis Ángel Quispe Apaza, ¿verdad? Un ratito me anotaré. Apaza Melices. Para tener evidencia. Y Cristian Ismael. Ahora, tengo una pregunta más. En el caso de por qué pediría talonarios, o bien, he hecho el cruce de información con el libro de ventas, expone el mismo saldo, no expone, etcétera, etcétera. Pero hay algo más en los talonarios que se revisa, que es fundamental, porque puede existir que algunas facturas se hayan perdido, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, abril. Dime. La correlación del número de facturas. Muy bien. Pero, ¿cuál es tu nombre? Edith Noemí. Luna Tiñiñi, ¿verdad? Sí, Perfecto. pero mi segundo nombre está mal. No, no es Noemí, ¿cuál es? ING, ¿así? Noeding. No, Eding, ¿así? Sí, exacto. Perfecto, muchas gracias, perdón. Ahora sí, muy bien. Es la correlación de facturas. Porque qué tal si estoy, no sé, como en el caso, no tenemos en el mes de abril ningún movimiento. Se han dado cuenta, ¿verdad? Y muchos se han preguntado por qué. Porque tal vez el saldo ya voy a compensar, bien, si bien no me va a variar. ¿Qué pasa con abril? No podemos dejar desapercibido, por así decirlo, ese mes, ¿verdad? ¿Qué tal si en el mes de enero, febrero, marzo nuestra última factura es la 100 y en junio empieza la 500, o en mayo diré la 500? Son 200 facturas en abril que no se han tomado en cuenta. Por tanto, en una revisión anual del IT, de enero a diciembre, que es un periodo, en abril, ¿qué información vamos a colocar? Si no tenemos La correlación no tenemos talonarios, del por lo número de menos en facturas. físico para una reconstrucción contable, no podemos colocar, qué sé yo, una conclusión de auditoría. No podemos hacer nada, si se dan cuenta. Abstención de opinión porque no tenemos una información aquí vital y clara, Sí, ¿verdad? pero Porque mi eso no segundo expone nombre está claramente mal. lo que ha pasado en la empresa. Así sea por un mes. Entonces, muy bien, a las personas que han N participado O ya las anoté, como pueden ver, E la para T que I les N coloquen G. los puntos ganados, ¿ok? Vamos a ir ganando unos puntos a lo largo de la clase, no se preocupen. Noeding. Muy bien, entonces por eso Con la revisamos T. un talonario, por eso Sí, revisamos un exacto. comprobante contable para el cruce de información.
Y el libro de ventas, porque incluso aquí, ¿qué más podríamos añadir? ¿No? Porque una cosa es el formulario y otra cosa es el LCB o el RCB, perdón. Pero de por medio hay algo, hay un documento que expresa entre los dos qué estoy haciendo. ¿Alguien sabe? Que se utiliza a través de un software de impuestos nacionales. ¿Alguien? El libro de compras y ventas. Muy bien, eso es lo que se conoce como LCB, ¿verdad? Pero hoy en día ya no se llama, para empezar, LCB y hay otro documento aparte, que es de vital información, vitalidad, perdón, es vital. ¿Alguien? La constancia. Perfecto, Edith, la constancia de presentación. Tú en tu Excel, en tu RCD, en lo que he conocido como libro de compras y ventas, puedes declarar, qué sé yo, o registrar todas las facturas que tú quieras como control de la empresa. Pero Impuestos Nacionales no revisa tu Excel, ¿verdad? ¿O sí? No revisa tu Excel. Lo que revisa son dos cosas. La constancia de presentación y, por otro lado, lo que es el formulario en el que has presentado tus trabajos, ¿verdad? Entonces, para los que no tienen, para los que muchos ya trabajan tal vez, o tal vez muchos no, les voy a mostrar un ejemplo de la constancia de presentación que era antiguamente, ¿no? Antiguamente esta era la constancia de presentación de libros de compras y ventas, ¿no? Entonces, aquí tú tenías tu NIE, tu razón social, bla, bla. Como verán, Impuestos Nacionales no revisa como tal. Lo que revisa más que todo son los totales de la generación del resumen. El mes, cuántos registros excepcionados en compras, el importe total, el importe para base crédito fiscal, porque El libro de lo mismo. compras y ventas. Lo mismo, cuántas facturas has registrado, tu importe total, el importe para base débito fiscal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es lo que revisa más que todo Impuestos Nacionales al hacer cruce de información con la declaración jurada. Y la declaración jurada no es nada más que el La constancia. formulario, ¿no? En la versión obviamente va a variar, pero las casillas casi no cambian. Entonces va a ser un cruce de información acá con el total ingresos, total compras, si coincide o no coincide, ¿no? Porque como te digo, la contabilidad, el Excel que tú preparas, tu RCB, ok, eso es para la empresa, es tu control, es en lo que te vas a basar. Pero hoy en día ya no se utiliza eso, ¿no? O Impuestos Nacionales requiere otra cosa a partir de hoy, ¿no? Ahora se llama RCB, para empezar, ya no se llama LCB. Entonces, volviendo a nuestro tema, acá podríamos añadir lo que es, qué sé yo, como punto número 7, requerimos solicitamos la constancia de presentación del mes de enero a diciembre, a diciembre 2000 picos del periodo que estemos revisando, ¿no? Porque, como les digo, ya les he explicado por qué. Muy bien. Entonces, el trabajo a realizar depende de cada uno. Podríamos aquí añadir 10.000 cosas más, pero ¿será que es tan importante? Con un paso tal vez podemos ejecutar 2 pasos, 3 pasos en uno solo, ¿no? Entonces hay que ser bien objetivo en este caso, ¿no? Muy bien, al final la conclusión. Entonces, como una redacción, esto se pueden copiar. Resultado de nuestro procedimiento, ¿no? Hemos identificado las siguientes observaciones a ser reportadas, o en el caso de que no exista ninguno, será el resultado de nuestro procedimiento. No hemos identificado alguna observación, ¿no? Esto como redacción, ¿no? Porque ustedes saben, la redacción es muy importante, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ¿cuál sería? Uno tal vez sería la insuficiencia de pagos respecto al saldo. Y otro, del cuadro resumen presentado por el sujeto pasivo, evidenciamos que para el mes de diciembre respecto al pago de no tendría saldo a favor para continuar la compensación. Muy bien, pero hay algo más. ¿Esto será digno de que entre a las conclusiones o no? ¿Qué dice?
¿Abril afectará o no afectará a la deducción de lo que es el IUE, IT, el saldo que está arrastrando? ¿Qué dicen? Porque lo ha pagado en fecha 24-29. ¿Alguien? ¿Afectaría o no afectaría? Afecta si tenemos que pagar, ¿no? Perdón, no te escucho bien. Más fuertecito. Afecta. Muy bien, ¿cómo afecta? Bueno, no se ha declarado, no se ha pagado este impuesto correspondiente de abril. Muy bien. ¿Cómo más podría afectar esto? Vamos un poquito más allá. Pues hay, el momento de tenemos que regularizar y ahí se tiene que pagar la multa, ¿no? Así es, 2 meses. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hola. ¿Alguien más? ¿Me escuchan? Ok. A ver, les voy a dar una idea. En los estados financieros, porque ahorita si bien nuestro alcance se limita a registros contables y elaborar un papel de trabajo, nos está pidiendo un papel de trabajo, pero ¿de qué? De todo esto. Y la licenciada tal vez lo más seguro es que les dijo cómo afecta esto a los estados financieros. ¿O no les dijo? Afecta porque no se han pagado, ¿no? Y además, Les debió decir. Apuesto que sí. afecta. Bueno, no se ha declarado, no se Entonces, ha pagado ese impuesto correspondiente de abril. Esto sí tenemos que observarlo, por así decirlo. Sí o sí, tenemos que hacerlo. Relevante o irrelevante, vamos a ver su impacto al final, sí o sí. Y va a ser muy relevante. Si nos encerramos en la idea de lo que es la compensación y demás, uno dirá, pero si lo ha compensado a partir de mayo, no afecta. La multa, No ¿no? afecta. Así de cálculo. Pero si en el orden que tenemos del trabajo, si acá dijera, inciso de cómo afecta a los estados financieros o cómo afectaría, ahí sí ya tenemos un gran problema, ¿verdad? Entonces sí o sí, información que no tengan irrelevante o relevante, colóquenlo, siempre coloquen, porque si en el momento puede parecer irrelevante como ahora, que no tiene nada que ver porque hemos empezado en mayo y demás, para un caso, un examen más profundo sobre los estados financieros, sí va a ser de gran impacto. A tal punto que incluso no vamos a poder determinar con una conclusión, ¿no? Un comentario de auditoría, ¿no? Y si no tenemos información, no nos presentan documentación, ¿qué queda? Abstenernos de opinar, ¿no? Entonces siempre coloquen eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, el paso número 1 ya lo hemos hecho. Listo. Hemos elaborado un papel de trabajo con todos sus, lo que es partes. Sin embargo, acá pueden añadir en la parte de aquí abajo lo que es las firmas de quien prepara, de quien revisa, algunos conocen como supervisor, y sobre todo hay una tercera firma, que es del encargado de la auditoría, ¿no? Esto dependiendo del caso. Suele haber, por lo general, 3 firmas, puede ser solo 2, como mínimo, ¿no? Eso pueden añadirlo en la parte de acá abajo. Y no se olviden, siempre referencia a las páginas, ¿no? Muy bien, listo. Ya hemos hecho los cálculos correspondientes, los cálculos matemáticos. Ahora, ¿qué viene? Viene realizar los registros contables. Muy bien.
Ahora, de los asientos contables hay dos formas de realizarlo. Y ahorita empezaremos por la primera. Asientos contables según auditoría, así lo denominé. Muy bien. Como primer asiento siempre tenemos que hacer el registro contable del pago del IUE, porque nos están dando por algo fechas, nos está dando un número de orden y nos está dando un importe. Entonces el primer asiento siempre va a ser por el impuesto a las transacciones, perdón, por el impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, como en el caso se está llegando a compensar en lo que es mayo, entonces nosotros podríamos decir que pagó o no pagó. Pagó, ¿verdad? Porque nos está confirmando que se está compensando a partir de mayo. Entonces sí, efectivamente hizo su correspondiente pago. Entonces, nuestro asiento más sencillo que demuestre es, utilizamos la cuenta impuesto a las transacciones por pagar, correspondiente a qué mes, y nuestra cuenta de impuesto a las utilidades de las empresas por compensar. Ahora, efectivamente, hay 2 o 3 nombres que manejan los contadores. Sí, efectivamente. Utilizan otros nombres. Y es lo que vamos a ver en la otra modalidad de asientos contables, ¿sí? Por el momento utilicemos estas cuentas. Impuesto a las transacciones por pagar contra IUE por compensar. Listo. Y así sucesivamente va a ser de manera tranquila y sencilla los siguientes meses. El mes de enero, desde el mes de mayo hasta el mes de... ¿Hasta qué meses, muchachos? Hasta el mes de noviembre, porque no tenemos saldo para diciembre. Entonces, en noviembre, ¿qué ocurre? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, en el mes de noviembre. Llegamos al mes de noviembre y ¿qué es lo que pasa? Tenemos las mismas cuentas, pero el importe de las transacciones es de 1382, efectivamente, es de 1382. 1382. Perdón, 1100 con 49, perdón. Y tenemos un saldo del IUE por 576, pero no es suficiente para pagar o para compensar, tenemos que pagar el saldo de 524 con 49. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? 1149, muy bien. 1149. IUE por compensar, ¿cuánto tenemos? No tenemos nada más que 576. Y aquí van a hacer una cuenta. ¿Qué cuenta va a ser? Como el pago tiene que ser, vamos a manejar la cuenta Banco Moneda Nacional. ¿Puede ser otra cuenta? Sí. Para el caso vamos a utilizar Banco Nacional. Ahora, esta cuenta va a tener un importe nada menos que la diferencia entre lo que hay que pagar con lo que tenemos. Y así cumplimos la doble partida de 524,49 para el mes de noviembre. Y para el mes de diciembre del 2021 tenemos un importe de IT por compensar, o de IT de por 1382. ¿Y contra qué cuenta? Como ustedes saben, el impuesto a las transacciones se registra de forma de vengado, ¿verdad? Sería IT contra IT por pagar, ¿verdad? Es lo que nos han enseñado desde básica, ¿no? Siempre por pagar en el momento hasta que se haya dado, por así decirlo, perdón, esto lo arreglaré, hasta que se haya efectivizado el pago. Cuando se haya efectivizado el pago, utilizaremos la cuenta, daremos debajo la cuenta IT por pagar y nacerá la cuenta banco o caja en la modalidad que estemos pagando. Y así damos de baja esta cuenta del devengado, ¿no? Hasta acá sobre los asientos contables. ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Sí? Dime.
Ah, ya. El por qué desde mayo, más o menos así, ¿verdad? Ah, ya. No, claro, te digo, no hay problema. En el enunciado nos indica que presentado su formulario con número de orden tantos en fecha 29 de abril. Entonces, la norma nos indica que tenemos que hacerlo a partir del mes posterior, sea cual sea el mes que hayas pagado. Si has pagado en enero, febrero. Si has pagado en agosto, en julio, puedes compensar a partir de agosto, ¿no? Entonces, la ley nos dice que el mes siguiente es a partir del mes que podemos empezar a compensar. Eso nos dice la ley. Entonces, en nuestro caso, si pagó el 29 de abril, así sea el último día de abril o el primer día de abril, sí o sí, el siguiente mes, recién podemos empezar a compensar. En nuestro caso sería a partir de mayo. ¿Por qué? Porque su declaración y su pago lo ha efectivizado el 29 de abril. Si lo hubiera hecho su declaración jurada, es decir, su formulario, el 29 de abril, pero lo pagó el 1 de mayo, ¿cuándo sería su mes a compensar? ¿Quién me dice? Junio, correcto. Luis Chura Ramos, ¿verdad? Muy bien. Te voy a anotar un momentito, por favor. Entonces, Luis Chura Ramos. Muy bien. Entonces, eso es la explicación, compañero. Por la norma, no por el enunciado. ¿Sí? ¿Sí? Desde el IT. De IT, no yo, sí. Sí, desde mayo. Compañero, Si en abril tuviésemos aquí un lo que no me aporte que queda serían claro 1500 y el primer los mes 1500 se pagará en abril. que No podemos corresponde la compensar. compensación del IUE, debería ser desde mayo. IT. No, eso que quiero consultar, o es desde Sí, junio. es lo que le presentaba la licenciada Edith, que aquí en 9927 deberíamos anotar los 9927 menos el importe de las transacciones, 8287 debería estar anotado acá. Eso es lo que me dices, ¿verdad? Sí, efectivamente yo lo hice de dos modalidades en mi examen. Y me dijo que los 8000 tenemos que exponer acá en nuestro cuadro resumen, sí o sí, el importe con el que nace el impuesto. O sea, es decir, en nuestro caso, el saldo que estamos arrastrando. Porque dijo, si tú me muestras 8287, me estarías diciendo que aquí estás arrastrando 8287. Cuando en el enunciado estamos arrastrando los 9927. Eso es lo que me dijo la licenciada. Y es la forma de exposición. Sí. Yo también dije, ¿por qué? ¿Por qué no coloco los 8000 y así directamente ya voy restando? Porque aquí podría aparentar... Cuestión de tal vez perspectiva, digo yo. Análisis. Puede ser. Pero la cosa es que yo hice de las dos formas, ¿no? Julio. Y al fin y al cabo los saldos... van a dar los mismos, si te das cuenta, ¿no? Si exponemos de una u otra forma, los saldos tienen que dar lo mismo. Pero para fines de la licenciada, le consulté y me dijo que tiene que estar sí o sí los 9927 porque es exposición, principio de exposición, ¿no? Y No sé si respondí tu respuesta. y en el cuadro de Excel, Perfecto. tendríamos No, que no hay. restarlo ¿Alguna otra desde pregunta? el IUE desde Acerca mayo. de los asientos o de la norma, del El por IT qué. tendríamos que restar ¿Alguien? Antes de desde seguir mayo, ¿no? avanzando. Dime. Sí. Ah. Seguiremos, sí, porque ya va a ser hora. Nos apuraremos. Muy bien. Entonces, mayores en T, facilísimo. Entonces esos ¿Qué cuentas vamos a utilizar? 9.927 que está ahí, tendríamos IUE que por pagar. restarlo con el Tal vez IUE, para el primer asiento, y obviamente, solo el sí. Pero saldo lo más relevante, ¿qué tendríamos, sería? digo, con el Las IT, y cuentas que solo se el están saldo tendríamos que repitiendo, por así anotar decirlo, ahí. ¿verdad? Que sería el IT por pagar en impuestos a las transacciones en todos los meses y el IUE a compensar, ¿verdad? No hay más. En el IT por pagar no hay mucho donde analizar y buscar. Simplemente copiamos todos los datos del cuadro resumen.
¿verdad? Y obviamente aquí no tenemos el mes el mes de abril. Sí. Muy bien, esto listo, simplemente tiene que cuadrar. Lo que sí vamos a utilizar más el análisis va a ser el IVA de compensar. Como les decía, nace con un saldo en el mayor en T. Y esto es lo que nosotros, si bien colocamos que aquí nace con 9.927, en el cuadro resumen tiene que mostrar lo mismo. Si no muestra lo mismo, pueden hacer ya una duda. La exposición no está clara. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no me muestras este saldo, no? Entonces, así sucesivamente se va a ir realizando las restas, las sumas, los cálculos que ya hemos hecho y la misma exposición, ¿no? Que en el mes, de noviembre tenemos simplemente 576 y para diciembre efectivamente ya no tenemos nada de nada para compensar, ¿no? Perdón, ese dato no lo había borrado. No tenemos nada para compensar, simplemente tenemos hasta 576, ¿no? Este es más abajo, perdón. Acá, listo. Entonces, mes de diciembre, 0. Noviembre tenemos hasta 576. Estos datos de la derecha simplemente son para fines explicativos de los cálculos que estamos haciendo, por si acaso. No es que eso tiene que ir en la cuenta, porque obviamente si simplemente es un mayor en T, simplemente tenemos que arrastrar los saldos de las cuentas que estamos, digamos, anotando. Y esto me sirve a mí para mi propio cálculo, nada más, por si acaso. Ahorita está anotado de esta forma solo para fines explicativos, ¿no? La resta, lo que queda, lo que no queda, etcétera, etcétera. Pero como ustedes saben, el IVA simplemente es arrastrar. IVA por compensar, arrastro esto, arrastro esto, arrastro esto, y así sucesivamente hasta que la sumatoria total me dé los mismos 9027. Y simplemente esto tiene que, tiene que borrarse. Muy bien. Solo es para fines explicativos por si acaso, ¿ya? Eso quería explicar para que quede claro. Este rojo no se toma en cuenta, simplemente es para cálculos. Porque el IVA para compensar es lo que tenemos que jalar de los asientos contables, nada más. Y en el último, en el mes de noviembre, obviamente acá no es 1382, es 576. Obviamente, ¿verdad? Porque lo demás que estamos pagando con Banco Moneda Nacional. Entonces aquí tendríamos que crear otro mayormente que diga Banco Moneda Nacional. Y ya efectivamente aquí arrastramos del primero de 9.927 y en el otro de 524 y así sucesivamente. Pero eso ya es otro mayorente. Lo que yo he hecho énfasis son en las dos cuentas que estamos utilizando más, ¿no? Que es el IT por pagar, impuestos a las transacciones por pagar, que se va a repetir cada mes, contra el IVA por compensar para hacer el correspondiente descuento, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué más nos pide el enunciado? Nos pide nada más, hasta mayores en T. Pero hay otra manera de resolver esto, que es lo que quería hacer con ustedes. Hay este documento. ¿Dónde está? Acá. El PAC 41, que es la pronunciamiento de auditoría y contabilidad número 41. Esto les voy a pasar también, lo voy a colgar al campus virtual, que habla de cómo se debería exponer estos casos del impuesto a las... cómo se debe contabilizar, cómo se debe exponer, qué cuentas podríamos utilizar, por así decirlo. Como ustedes verán, acá está cargando cuenta IVA por pagar como nosotros, abona banco, como la primera cuenta, como la primera asiento que hemos hecho, ¿no? IVA por pagar contra banco. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero hay otras cosas que ya empiezan a variar. Por ejemplo, están cargando para el primer asiento de compensación impuesto a las transacciones pagado por anticipado, mientras que nosotros estamos utilizando la cuenta impuesto a las transacciones por pagar en devengado. ¿Y por qué acá ya lo considera pagado por anticipado? Ya está asegurando que sea pagado. Es porque para nosotros este ingreso diferido, en pocas palabras, es la compensación del IUE. Y es lo que nosotros llamamos impuesto a las utilidades de las empresas por compensar. Pero ellos lo llaman ingresos diferidos tributarios. Los reconoce como un ingreso. Porque si bien hemos efectivizado ese pago, de ese mismo pago que hemos realizado impuestos nacionales, nos está permitiendo descontar. Y lo reconoce ya como un ingreso diferido, que al mismo tiempo lo apellida tributario para que se sepa de dónde está viniendo este ingreso, entre comillas.
Entonces, y así sucesivamente va determinando de cada mes ingreso diferido tributario, por compensación tributaria, y así sucesivamente va explicando lo que se debería utilizar, en qué diferentes casos, el formularios, y aquí te explica la abreviación de lo que significa, y así sucesivamente en varios casos, ¿no? Obviamente a nosotros no nos concierne todo, pero sería siempre bueno que tengamos como conocimiento, por así decirlo, de que el alcance de lo que es el impuesto de las utilidades de las empresas, ya sea por el rubro, ya sea por algún acontecimiento especial que haya tenido la empresa, porque vamos a empezar a ver recursos de alzada, la SARIT, que son casos en específicos, ¿no? Que ha presentado esto, pero no coincide con el de ventas, pero la constancia de presentación es lo mismo y la documentación se ha extraviado, se ha perdido, se ha incendiado, se ha mojado, se ha quemado y el sujeto pasivo tiene un respaldo en Excel, en Excel o a mano, el contador manejaba el paquete contable tantos, listo. Y ya tú tienes que empezar a saber todo esto por si tocase el caso, ¿no? Esto se los voy a colgar en la plataforma, pero ya les he dado un vistazo de las cuentas que utiliza. ¿Da a entender lo mismo? Sí, efectivamente. Pero el nombre es lo que cambia. Ya no es IVA por compensar. Es ingreso diferido tributario por compensar. Es lo que le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque creen que es una mejor forma de apropiar a la cuenta, dándole su nombre y apellido que corresponde, por así decirlo, ¿no? ¿Ya? El tiempo no nos va a alcanzar para que les muestre el asiento contable según PAC, pero lo que sí les puedo mostrar como último, como anexos, que en el formulario 400 existe una casilla que dice saldo definitivo a favor de IUE a compensar para el siguiente periodo. Y este formulario es el 400, que es el impuesto a las transacciones. Y acá como este formulario es de otro sujeto, entonces acá le coloqué saldo IVA a compensar 9.927, tiene que estar acá colocado y así sucesivamente en el formulario que estamos en el IVA. Esto va a variar obviamente, ¿no? El tipo de formulario, pero es lo mismo. De estos datos va a saltar o vamos a arrastrar al IT, tiene que coincidir la información, ¿no? Y esta casilla en específico les muestro para ver dónde va este saldo a compensar, ¿no? Eso sería como forma anexa porque en físico como tal es un poco complicado, digamos, mostrarles, ¿no? Vía virtual. De forma presencial ya va a ser un poco más, de forma más fácil les podré explicar o mostrar los documentos para que tengan un ejemplo, digamos. A todos les voy a repartir y demás. Hasta por el momento todo por la plataforma y de manera virtual. Muy bien. Esa sería la forma de resolver este caso, pero no es el único caso, ¿no? Hay varias formas, desde los asientos contables hasta los mayores en T, mayores analíticos. ¿Cómo vamos a exponer esto? Y los asientos contables, obviamente, ¿no? Que vamos a resolver con ustedes la próxima clase. Esto según PAC, para que tengan una idea. Pero ya les he mostrado, no varía mucho, simplemente es la apropiación de la cuenta, el nombre. Los saldos van a seguir siendo los mismos, eso no va a variar. Muy bien, muchachos, ya es 15:34. Entonces yo sé que tienen otras clases y demás. Si alguien tiene una duda podemos resolverla ahora. O en el mejor de los casos lo arrastramos para la próxima clase. Depende de ustedes. Porque deben tener clases, imagino que sí. Dime. Ya. Ya, por experiencia propia les digo que siempre utilicen lo que está en la normativa tributaria. Si bien estos asientos contables reflejan lo mismo, el PAC 41 es lo último que se haya tocado en el tema, por así decirlo, ¿no? Entonces sería bueno que trabajen con lo último. En el peor de los casos, si se les es un poco difícil todavía reconocer las cuentas y demás, porque tal vez han estado en esa situación o sus compañeros cuando les han explicado, no dominan bien, háganlo de la manera, digamos, tradicional, que expone lo mismo, ¿no? Pero por conocimiento, la PAC 41 todavía no es de su comprendimiento al 100%. Tal vez podrían aclarar eso, si es que les tocase en el examen. Puede ser,
¿no? Pueden anotarlo, aclárenlo, porque de que saben, pueden saberlo, pero tal vez las palabras técnicas no les están dejando comprender algo, la manera en que se expresan. No sé si les ha pasado por un enlace de video de Facebook, la licenciada, sobre el caso. Ha habido una pequeña reunión, conferencia. ¿Les pasó? ¿Sí? Ok. Muy bien. De todos modos se los voy a colgar otra vez en el campus para que no se les llenen en el WhatsApp los enlaces y demás. Les voy a volver a colgar. Siempre utilicen la normativa tributaria actualizada o lo que las personas, las cabecillas de los entes que tenemos, Colegio de Auditores, Colegio de Bolivia, etcétera, etcétera, han hablado sobre el tema. Siempre traten de utilizar eso, ¿sí? La licenciada cuenta y valora mucho en qué se están respaldando para hacer los trabajos, si se han dado cuenta. Siempre pide un respaldo. En qué se han basado, en qué ley, en qué artículo, o qué sé yo, en qué pack, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo les recomiendo eso. Traten de analizarlo, actualizarlo. Si tienen preguntas, lo hacemos conmigo en la próxima clase. No hay ningún problema. Para que el día de su examen ya lo hagan de manera todos, de manera clara, digamos. Dependiendo del caso. Porque les puede cambiar algunas cositas, ¿no? Qué sé yo, para el examen. Eso sería, compañera Ángeles. Les recomiendo que siempre se actualicen, ¿sí? Eso. ¿Alguna otra duda, consulta? La próxima clase vamos a continuar y damos paso a la siguiente tarea. Si no tienen consultas o ya es tiempo, la siguiente clase podemos resolver sus dudas, no hay problema. Bueno, creo que por el momento tal vez no hay consultas, tal vez la próxima clase ya Una consulta ¿no? sobre... Entonces la próxima clase tiene consultas, en el caso de vemos y avanzamos con la segunda práctica, que vamos a correr porque es redacción de la norma, no hay mucho que para la hablar. licenciada, Tal vez avancemos 2 o 3 prácticas, nos colocamos al día y empezamos a resolver sus dudas en su examen, ¿no? En base a pensando, como tenemos los mismos días de auxiliaturas en las clases, está fresquito. Entonces, lo que no han entendido en las clases de auxiliatura podemos resolverlo, disolver dudas. Con ustedes podemos buscar en qué normativa, qué artículo, qué página podemos encontrar. Les voy a ir pasando algunos enlaces de las que es información confiable, por así decirlo, y actualizada, ¿ya? Entonces, hasta el día de hoy quedaremos hasta acá, muchachos. Y los espero el día viernes de manera puntual, ya a todos y todas. No creo que ya haya problemas de ningún factor. Si por alguna razón hubiese, les voy a comunicar. Ahora, antes de que me olvide, al inicio les decía que la dirección de carrera nos ordenó que tenemos que tener 4 clases en el mes de abril, sí o sí. Les hemos comunicado que nos hemos presentado algunos tarde porque nos avisaron tarde, no nos avisaron. La semana pasada recién estuvimos colocando horarios, ustedes saben. Pero bueno, traten de pensar qué día podemos compensar estas clases. Tal vez va a tener que ser solo sábados, seguidito, las 3 horas, o nos daremos un tiempo en esas 3 horas para comer, para tomar algo, o en 2 días diferentes, pero tenemos que hacerlo, muchachos. Y esto a ustedes les sirve, ¿no? Porque es para su examen de todos modos. Pueden ser clases para reforzamiento, digamos, de algunos temas. Y las clases normales que sean para avanzar las prácticas, resolución de prácticas, ¿ya? Vayan pensando, chicos, por favor, eso. En esta semana sí o sí tenemos que hacer esas 2 clases extras. Les voy a estar escribiendo por el grupo. Bueno, muchachos, que tengan buena tarde y les dejo pasando clases. Nos vemos el día viernes. Chao, chao, nos vemos, muchachos. Chao, 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 chao. Está bien. Ya está, mamita.